La introducción. El grupo 2 de la tabla periódica, conocido como los metales alcalinos térreos, está formado por elementos que presentan propiedades químicas y estructurales de gran importancia en la química inorgánica. A pesar de su aparente simplicidad como metales típicos, su compartimiento revela tendencias periódicas muy marcadas en el caso del berilio. El análisis de estos elementos permite comprender cómo factores como el radio iónico, la energía de ionización, la polarización y la estructura cristalina influyen directamente en su fracción y en la formación de sus compuestos y su estabilidad. Además, el estudio del carácter covalente o iónico de sus hidruros, óxidos y halogenuros, así como su basicidad, solubilidad y comportamiento ácido-base, muestra la gran diversidad de interacciones químicas que pueden presentar estos elementos. Un punto especialmente importante es la relación diagonal entre el aluminio y el berilio, que explica la presencia de características químicas compartidas como el carácter amfótero y la formación de covalentes insulares. Finalmente, la revisión de fenómenos como la descomposición térmica de sus carbonatos y la estructura de los óxidos complejos y la química de sus hidruros y halogenuros permite comprender cómo los principios de las estructurales y energéticos determinan el compartimiento de compuestos del grupo 2. Por ello, se tiene una visión completa y fundamental sobre la reactividad y las aplicaciones de esos elementos dentro de la química moderna. Factores que influyen en sus propiedades químicas. Los metales del grupo 2, conocidos como metales alcalinos térreos, tienen propiedades químicas que están influenciadas por varios factores. El primero es su configuración electrónica, ya que todos poseen 2 electrones en cada capa de valencia, lo que hace tender a perder a esos electrones y formar iones con carga positiva. Otro factor importante es la energía de ionización, que disminuye a medida que bajamos de grupo, y esto hace que metales como el calcio, el estroncio y el bario sean más reactivos que el berilio y el magnesio. También influye el radio atómico, que aumenta hacia arriba, facilitando la pérdida de electrones y aumentando la reactividad. La electronegatividad también disminuye en el grupo, lo que provoca que sus compuestos sean más iónicos y sus óxidos e hidróxidos sean más básicos. Asimismo, la entalpía de hidratación disminuye al aumentar el tamaño del ion, lo que afecta la solubilidad de su compuesto. Finalmente, el poder de polarización del ion también juega un papel importante. El berilio, al ser el ion más pequeño, forma compuestos con carácter covalente, mientras que los elementos más pesados forman compuestos mayoritariamente iónicos. En conjunto, estos factores explican cómo se comportan químicamente los elementos del grupo. Fundamentos que explican el carácter covalente de sus compuestos. El carácter covalente de algunos compuestos del grupo 2, especialmente los del berilio y en menor grado los del magnesio, se puede explicar por varios fundamentos. El primero es el tamaño del ion. El ion del berilio es extremadamente pequeño y posee una carga relativamente alta para su tamaño, lo que da un gran poder polarizante. Esto significa que se puede deformar la nube electrónica del anión con el que se une, generando un enlace con mayor carácter covalente en lugar de ser completamente iónico. Además, la alta densidad de la carga del berilio permite que sus enlaces no solo se basen en las atracciones electrostáticas, sino también en el compartir de electrones, lo cual es propio de los enlaces covalentes. En el caso del magnesio, aunque el efecto es menor, su radio también es lo suficientemente pequeño para crear compuestos parcialmente covalentes. Otro fundamento importante es que el berilio no alcanza la configuración únicamente estable con enlaces iónicos. Por esta razón, sus compuestos suelen formar estructuras moleculares con enlaces direccional típicos de compuestos covalentes, como en caso del cloruro de berilio o el hidruro de berilio. En resumen, el carácter covalente de los compuestos del grupo 2 se debe principalmente al tamaño del ion, que es pequeño, a su poder polarizante y a la capacidad de que estos iones para distorsionar los aniones y compartir electrones, especialmente como es el caso del berilio. Otra característica de la relación diagonal entre el berilio y aluminio es la hidrólisis ácida de sus sales. Esta es otra consecuencia directa de la alta densidad de carga de sus cationes. Los iones berilio y aluminio son pequeños y tienen una carga muy concentrada. En solución acuosa, estos iones hidrolizan fuertemente, o sea que reaccionan con el agua. El catión atrae fuertemente a las moléculas de agua que lo coordinan y polariza el enlace
oxígeno e hidrógeno del agua, facilitando así la liberación de un protón. Esto resulta en una solución ácida. En contraste, las sales de otros elementos de sus grupos, como el magnesio del grupo del berilio o el galio del grupo del aluminio, se hidrolizan mucho menos o dan soluciones neutras porque sus cationes son más grandes y tienen una densidad de carga menor. Otra característica de la relación diagonal del berilio con el aluminio es la hidrólisis ácida de sus sales, que es otra consecuencia directa de la alta densidad de carga de sus cationes. Los iones berilio y aluminio son pequeños y tienen una carga muy concentrada. Anfotero de los óxidos. Los óxidos anfoteros son aquellos que pueden reaccionar tanto con ácidos como con bases, comportándose como sustancias intermedias entre óxidos ácidos y óxidos básicos. Este carácter se debe a que los elementos que la forman tienen una electronegatividad y un estado de oxidación intermedio, típico de los metales semimetálicos o los metales de transición. Un ejemplo común es el óxido de aluminio, que reacciona con ácidos para formar sales de aluminio y con bases para formar aluminatos. Lo mismo ocurre con el óxido de zinc, entre otros metales. Estas propiedades hacen que los óxidos anfoteros sean importantes en procesos industriales o para las industrias, ya que requieren purificación de metales y reacciones químicas donde se requiere ajustar la acidez o basicidad del medio. Formación de carburos y reacción con el agua. Los carburos son compuestos químicos formados por la combinación de carbono con elementos metálicos o semimetálicos. Su importancia radica tanto en su diversidad estructural como en las reacciones características que los presentan, especialmente con el agua. Dependiendo del tipo de enlace que se forma, los carburos se clasifican principalmente en carburos iónicos, carburos covalentes y carburos metálicos. La formación de los carburos. La formación de un carburo depende de la naturaleza del metal y de su posición en la tabla periódica. La reacción de los carburos con el agua. Una propiedad muy característica de varios carburos, especialmente de los iónicos, es su reacción con el agua, que generalmente producen los hidrocarburos, junto con un hidróxido metálico. Los carburos con el anión C2 y 2 negativos se dicen que son acetiluros y liberan acetileno. Esta reacción es muy utilizada industrialmente para producir acetileno. Es un gas esencial en soldaduras y síntesis orgánicas. Los carburos con el anión C4- liberan metano. Estas reacciones pueden ser rápidas y altamente exotérmicas, por lo que los carburos deben manipularse con precaución y evitando el contacto con la humedad. Importancia y aplicaciones. Los carburos tienen aplicaciones que van desde la producción de gases industriales como el acetileno hasta la elaboración de materiales ultraduros y resistentes al calor, empleados en herramientas de corte, abrasivos y componentes electrónicos. Además, su reactividad con el agua los convierte en compuestos clave para reacciones controladas donde se requiere generación de hidrocarburos. La formación y estructura de sus hidruros. Los metales del grupo número 2, que son berilio, calcio, magnesio, bario, estroncio y radio, al reaccionar con hidrógeno forman hidruros metálicos. Como vemos en la diapositiva, la ecuación general, que sería un metal más hidrógeno, da como producto un hidruro metálico. El hidruro de berilio y el hidruro de magnesio requieren condiciones especiales, ya sea altas temperaturas o catalizadores. ¿Por qué necesitan eso? Básicamente, como son cationes pequeños, tienen alto poder polarizante, haciendo que necesiten acelerar la reacción para poder que las moléculas de hidrógeno se rompan y así el metal poder mezclarse con el hidrógeno y formar un hidruro metálico. El hidruro de calcio, el hidruro de estroncio y el hidruro de bario se forman fácilmente al calentar el metal con el hidrógeno. Estos sí no necesitan altas temperaturas, ya que al calentarlo la reacción pasa espontáneamente, haciendo que las moléculas de hidrógeno se rompan y que el metal se pueda mezclar con el hidrógeno y así formar un hidruro metálico.
aparte de que también los cationes son mucho más grandes y tienen un bajo poder polarizante. Como vemos en la diapositiva también, tenemos a la izquierda el hidruro de berilio, que adopta una estructura polimérica lineal. Los átomos de berilio son grises y los átomos de hidrógeno son azules, formando una cadena larga. Y del lado derecho se adopta una estructura tridimensional del tipo rutilo, una red cristalina donde cada átomo de magnesio, que es de color gris, está rodeado por 6 átomos de hidrógeno que son de color celeste. Formación y estructura de sus halogenuros. Al hacer reaccionar un metal con un halógeno, ya sea flúor, cloro, bromo o yodo, da como producto un halogenuro metálico, como podemos observar en la diapositiva de la ecuación general. Las propiedades: el halogenuro de berilio y de magnesio son más covalentes por el alto poder polarizante del catión. El halogenuro de calcio, estroncio y bario son sólidos iónicos altamente solubles, excepto el fluoruro. ¿Por qué el fluoruro no es soluble? Como el ion fluoruro es muy pequeño, su energía de red cristalina es muy alta. Eso significa que como la energía de red cristalina es la energía necesaria para poder separar los iones en agua, entonces cuando más alto es esa energía, es más difícil de disolver la sal, por lo cual el fluoruro no se disuelve, es insoluble. En las estructuras, como podemos observar en la imagen que está a la derecha, vemos en la parte de arriba el cloruro de berilio. Debido al pequeño tamaño del berilio, es principalmente covalente y forma cadenas poliméricas de una estructura lineal. Y en la parte de abajo, que podemos observar el cloruro de magnesio, el cloruro de calcio y el cloruro de estroncio, los cloruros de los metales más pesados son iónicos y forman redes cristalinas 3D, estructuras sólidas y extendidas, que es algo típico de los compuestos iónicos. La descomposición térmica de sus carbonatos en explicación en base de la entalpía cristalina. Como podemos observar en la diapositiva, los carbonatos del grupo número 2 se descomponen por calor. Vemos la ecuación general, que es un metal unido a un carbonato en estado sólido, da como producto un óxido metálico en estado sólido más dióxido de carbono en estado gaseoso. La tendencia del grupo número 2, lo que es el carbonato de berilio y el carbonato de magnesio, se descomponen a bajas temperaturas. En cambio, el carbonato de calcio, el carbonato de estroncio y el carbonato de bario requieren temperaturas cada vez mayores. El carbonato de bario es el más estable térmicamente. Como vemos en la imagen que está a la mano derecha, que da la estabilidad térmica entre el carbonato de berilio y el carbonato de bario, podemos observar que el carbonato de bario tiene una baja temperatura. Eso significa que es el menos estable térmicamente. En cambio, al carbonato de bario lo podemos observar que tiene una temperatura mucho mayor, por lo cual es el más estable térmicamente del grupo. Si los comparamos entre esos dos, sería de esa manera. Ahora la explicación en base a la entalpía cristalina de la descomposición térmica de sus carbonatos. Primero que todo vamos a hacer una pequeña definición de qué es la entalpía de red cristalina. Es la energía liberada como un sólido iónico que se forma a partir de iones gaseosos. Como podemos observar en la diapositiva, a mayor carga y menor tamaño iónico es mayor el delta H de la red cristalina. A alta delta H de la red es igual a un rojo más fuerte, que
que viene siendo igual a mayor estabilidad térmica. ¿Por qué el carbonato de berilio y el carbonato de magnesio se descomponen fácilmente? Como los iones del berilio y los iones del magnesio son muy pequeños, tienen un alto poder polarizante. Eso es uno de los puntos por el cual se descomponen fácilmente. Otro es porque se distorsionan fuertemente al carbonato. En el enlace oxígeno, carbono, oxígeno se debilita. Tiene resultados de carbonatos poco estables, o sea que se descomponen a temperaturas bajas. Ahora, ¿por qué el carbonato de calcio, el carbonato de estroncio y el carbonato de bario son más estables que los anteriores que les acabo de mencionar? Como el calcio, el estroncio y el bario son más grandes, tienen menor poder polarizante. Entonces distorsionan menos al carbonato. Ahí es donde se forman las redes cristalinas más estables. La entalpía de la red aumenta al bajar en el grupo. Aparte de eso, requiere más energía, o sea, más temperatura para poder romper esa red y descomponerse. Como siguiente punto, los compuestos con el oxígeno. Los metales alcalinoterrios como el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio reaccionan más fácilmente con el oxígeno para formar diferentes tipos de compuestos como son los óxidos, los peróxidos y en algunos casos los superóxidos. La tendencia general es de que cuando los metales van en disminución dependiendo del grupo, en el grupo, los metales forman compuestos más ricos en oxígeno. Óxidos son los compuestos más comunes. Se forman cuando el metal reacciona directamente con el oxígeno. Entre sus propiedades podemos mencionar de que son sólidos iónicos con generalmente son básicos. Aumentan su basicidad dependiendo de qué tan bajo estén en el grupo. Tienen algunas excepciones como el óxido de berilio, que es más anfótero, mientras que el óxido de magnesio es ligeramente básico, mientras que los peróxidos son los elementos más pesados del grupo, como pueden ser el calcio, el bario y el estroncio. Forman más fácilmente peróxidos, ya que al tener una mayor ionización pues forman los peróxidos. Los superóxidos, pues generalmente los metales alcalinoterrios no forman superóxidos, no como los del grupo 1, pero sí el berilio, el bario puede en ciertas situaciones muy específicas puede formarlo. La basicidad y la solubilidad de los hidróxidos. Los hidróxidos del grupo 2 son compuestos formados cuando el óxido o el metal reaccionan con el agua. Sus propiedades principales están fundamentadas tanto por el tamaño del catión como por sus cargas, pero veámoslos de una forma más separada. Basicidad de los hidróxidos. Los hidróxidos pueden comportarse tanto como bases débiles, bases fuertes o incluso como anfóteros dependiendo del tipo de metal. La tendencia general de los hidróxidos en su basicidad es de que entre más bajo sea en el grupo, su basicidad es mayor. Solubilidad. Al igual que con la basicidad, esta aumenta en descenso del grupo. O sea que entre más bajo esté el metal, más soluble va a ser. Pero ¿por qué sucede esto? Esto ocurre más por dos factores, que serían la energía reticular y la energía de hidratación. La energía reticular es cuando el hidróxido tiende una cantidad de energía muy pequeña
por lo que su reticularidad es muy alta y es muy poco soluble. Pero cuando tiene energía de hidratación es cuando se libera, cuando los iones de los hidróxidos se hidratan. De esta forma, los hidróxidos estarían ordenados de menos soluble a más soluble, que sería de arriba hacia abajo, insoluble al más soluble, que en este caso sería el hidróxido de berilio, que sería prácticamente insoluble, seguido por el hidróxido de magnesio, que es poco soluble, el hidróxido de calcio, que es un poco más soluble, el de estroncio, que es soluble pero no tanto, y el de bario, que sí es bastante soluble. En ese orden quedarían siendo de el menos soluble al más soluble. Como siguiente punto estaremos hablando sobre la estructura cristalina de los óxidos complejos. En este caso estaremos viendo la de la perovskita o titanato de calcio y la de la espinela, mejor conocida también como el aluminato de magnesio. Antes de seguir adelante, quiero dar una pequeña explicación de lo que son los óxidos complejos. Los óxidos complejos son compuestos inorgánicos que están formados por oxígeno y dos o más metales distintos, y estos se caracterizan porque tienen estructuras cristalinas ordenadas y no simples como muchos de los compuestos que hemos visto durante todo el año, digamos que de sulfuro de hidrógeno, entre otros. Estos presentan fórmulas generales del tipo ABXN. Pueden ser ABO3, AB2 o 4, entre otras. También tienen la característica de que sus propiedades van a depender tanto de los cationes como del arreglo que tengan, el arreglo geométrico que tengan los oxígenos dentro de su estructura cristalina. Estos son materiales muy importantes en la ciencia, ya que exhiben conductividad eléctrica, magnética, iónica, ferroeléctrica, entre otras. Fórmula general de los óxidos complejos. Como anteriormente se mencionó, pues, en una de las características, los óxidos complejos tienen una fórmula general del tipo ABXN. Esta se usa para describir, de manera general, dada la redundancia, un óxido complejo sin especificar qué elementos tiene. En este caso, A y B son cationes diferentes que generalmente son metales o metales de transición. A, por lo general, siempre es el catión más grande y se encuentra en cada esquina del cubo, como tenemos en el caso de la presentación actual. B vendría siendo el catión pequeño, el cual va a estar ubicado en todo el centro. X viene siendo un anión, que normalmente es el oxígeno, y este se va a ubicar en las caras del cubo. Y N representa pues el número de oxígenos en la estructura, ya sea 2, 3, 4, etc. ¿Por qué es importante esta notación? Es importante porque permite clasificar familias estructurales, como tenemos la perovskita, las espinelas, pirocloro, etc. También identifica rápidamente el arreglo cristalino sin tener que escribir todo el nombre completo. También nos ayuda a entender los sitios cristalográficos donde se ubica el catión. Por ejemplo, si A es mayor o B es menor. También es importante porque podemos relacionar su estructura con sus propiedades, que esto fue algo que mencioné anteriormente, donde las propiedades que presentaban dependían de su arreglo dentro del arreglo de estos cationes, de estos elementos, dentro de la estructura, porque de ahí salen propiedades como el magnetismo, la semiconductividad, entre otros. Pues podemos decir que esta es una manera universal de hablar de materiales complejos, sin importar qué elementos específicos tengan en su estructura. Como siguiente punto, les estaré hablando acerca de la perovskita o el titanato de calcio. Como estructura cristalina, pues este es un mineral muy importante y muy común en materiales funcionales. Su fórmula general
es AbX3, en donde A vendría siendo el calcio, que es un ion grande dentro de la estructura y ocupa un sitio de coordinación de 12, es decir, que va a estar rodeado por 12 oxígenos. Es como si el calcio estuviera colocado en el centro de una gran cavidad formado por 12 vecinos. B vendría siendo el titanio 4+, que este vendría siendo el ion pequeño y ocupa un sitio de coordinación número 6 y forma octaedros TiO6. Este octaedro vendría siendo la unidad estructural básica de la perovskita. Y la X, como se mencionó al principio del video, vendría siendo el oxígeno 2-, y este oxígeno va a formar la red que lo conecta todo. Coordina al titanio en los 6 vértices del octaedro y también contribuye a delimitar los huecos donde se ubica el calcio 2+. ¿Qué ubicación va a tener cada ion dentro de la estructura? Tal cual como vemos en la imagen en la presentación actual, vemos cómo se forman los octaedros y la ocupación de cada ion. Entonces, el Ti4 queda en el centro del octaedro TiO6 y los 6 oxígenos se encuentran en los vértices de cada octaedro. Ahí vendrían siendo los puntos morados que se observan en la estructura cristalina de nuestra presentación. Y entre los huecos que dejan los octaedros conectados se ubican los iones de calcio, que necesitan un espacio más grande debido a su tamaño. También tenemos que mencionar, que esto es muy importante, que pues como su estructura cristalina real es ortorrómbica, pero presenta una ligera distorsión del cubo ideal. ¿Qué podemos decir de esto? Que pues la perovskita ideal tendría una estructura cúbica o tienen la estructura cúbica. Sin embargo, en el caso de la perovskita se observa un sistema cristalino ortorrómbico, como lo dije anteriormente, que es la distorsión de ese cubo real. ¿Y por qué se produce esta distorsión dentro de la perovskita? Pues esto va a depender mucho de los tamaños que tengan los iones que la componen. Por ejemplo, si el calcio 2+ es un poco más pequeño de lo que sería ideal para el sitio, para que sea perfectamente cúbico, esto va a hacer que los octaedros de TiO6 giren o se inclinen ligeramente para acomodar mejor el espacio. Y esto genera que las longitudes, los ángulos de cada celda no sean iguales. Por eso que el sistema se va a volver ortorrómbico. ¿Qué pasa cuando es el titanio 4+? Pues el titanio del 4+ dentro del octaedro puede generar desplazamientos internos. Aunque el titanio sea pequeño, si los oxígenos se mueven un poco para querer estabilizar la estructura, eso contribuye a que se rompa esa simetría cúbica. ¿Y qué ocurre? Que los ángulos de enlace entre el oxígeno, el titanio y el oxígeno dejan de ser exactamente de 90 grados, en donde y esto, por consecuencia, va a traer que los octaedros se inclinen un poco más, distorsionando así la estructura, pero igual se mantiene estable como titanato de calcio. ¿Cuál es la importancia de la estructura de perovskita en titanato de calcio? Pues la manera que ella tiene de acomodar sus iones va a generar propiedades valiosas, como una gran estabilidad térmica, un buen comportamiento dieléctrico, propiedades que son muy útiles en la industria de cerámica y en la industria de la electrónica o en electrónicos también, provocando así que el titanato de calcio sea un ejemplo clásico que se usa cuando nosotros estudiamos las perovskitas. Propiedades importantes de la perovskita al titanato de calcio.
Aparte de su estructura cristalina particular, las perovskitas, como el titanato de calcio, van a presentar una gran variedad de propiedades que son muy importantes. Y no está de más recordar que estas propiedades van a depender de cómo estén arreglados dentro de la estructura cristalina los iones. Dentro de estas propiedades importantes podemos mencionar que las perovskitas son ferroeléctricas. Esto ocurre especialmente con aquellas que están basadas en calcio o en bario. ¿Qué quiere decir que son ferroeléctricas? Pues quiere decir que estas tienen un dipolo permanente, incluso sin que se le aplique un campo externo. ¿Por qué aparece esta polarización? Esto va a aparecer porque el ion de titanio presente en la estructura se va a desplazar ligeramente dentro del octaedro, rompiendo así con la simetría. ¿Qué pasa? Va a haber una distorsión al momento en que el titanio se desplace. Entonces, esa pequeña distorsión va a generar un momento dipolar que puede invertirse si se aplica un campo eléctrico. En palabras simples, podríamos decir que la perovskita puede recordar una orientación eléctrica. Por eso es muy utilizada en las memorias ferroeléctricas, sensores y en capacitores. Otra propiedad importante, podemos decir que son piezoeléctricas. ¿Qué quiere decir que sean piezoeléctricas? Pues que van a generar una carga eléctrica cuando se les aplica presión y viceversa, cambiando así su forma cuando reciben un voltaje. Esto va a aparecer debido a que la estructura no es completamente simétrica, y eso lo vimos anteriormente, donde yo le dije que su estructura es ortorrómbica, ligeramente distorsionada del cubo ideal. Entonces, al deformarse la celda, los centros de carga positiva y negativa dejan de coincidir y se va a producir un voltaje. Entonces, esta propiedad es esencial y se usa para micrófonos, sensores, actuadores y resonadores. Otra propiedad importante de la perovskita que podemos ver es que estas son semiconductoras. Muchas perovskitas funcionan como semiconductores, especialmente las híbridas orgánicas inorgánicas y muchas oxoperovskitas. Esto se debe a que los enlaces y la dispersión tridimensional de la red cristalina generan bandas gaps controlables que van a permitir conducir la electricidad bajo ciertas condiciones. Entonces, aquellas perovskitas que son semiconductoras van a ser clave en celdas solares, en LEDs, en fotodetectores y dispositivos electrónicos de películas delgadas, controlando qué ion ocupa la posición A o B se puede ajustar casi a la medida. También cabe mencionar que algunas perovskitas son superconductoras. Esta es una de las características más impresionantes de la perovskita, ya que esto pasa cuando se modifican con ciertos metales o dopantes. En una estructura de perovskita adecuada, los electrones se van a desplazar sin resistencia a bajas temperaturas. La estructura tridimensional que presenta, con planos conectados de oxígeno y metales, va a facilitar esta movilidad electrónica. Entonces, en el momento que se descubrió esta propiedad, abrió camino a los superconductores de alta temperatura, que siguen siendo una área de investigación activa. ¿Por qué las perovskitas presentan tantas propiedades gracias a su estructura? Todas estas propiedades anteriormente mencionadas derivan de la enorme flexibilidad que tiene la estructura de la perovskita, ya que las celdas del tipo APX3 pueden distorsionarse, rotar octaedros, desplazar cationes dentro de los octaedros, cambiar ángulos y longitudes de enlace, aceptar cientos de combinaciones químicas. Entonces,
Esa flexibilidad que presenta la perovskita hace que la estructura responda muy bien a campos eléctricos, mecánicos, térmicos, generando propiedades funcionales excepcionales y amplios. Como segundo y último punto de estructuras cristalinas de óxidos complejos tendremos la espinela o el aluminato de magnesio. Su fórmula general, como se ve en la diapositiva, es AB2X4, el cual va a tener un catión divalente, que va a ser el magnesio, 2 más, y este va a ocupar los huecos tetraédricos con una coordinación de 4. B, que va a ser el catión trivalente, que en este caso es el aluminio, 3 más, y va a ocupar los huecos octaédricos con una coordinación de 6. Y X, que vendría siendo el oxígeno, que va a formar un empaquetamiento cúbico compacto. Aquí se va a presentar pues la característica de que los oxígenos van a formar una red tridimensional. Este rasgo fundamental de la estructura de la espinela es que, como dije anteriormente, los oxígenos se acomodan formando una red cúbica compacta, es decir, una subred de tipo cúbico centrado en las caras. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el oxígeno, al ser el anión más grande y dominante, su tamaño le va a permitir empaquetarse de la forma más estable y densa posible. Entonces, esta red va a determinar toda la geometría del cristal. También vemos que los cationes llenan huecos específicos según su tamaño. Es decir, que una vez que los oxígenos hayan formado la red compacta, se van a generar huecos intersticiales. Hay huecos tetraédricos de coordinación 4 y huecos octaédricos de coordinación 6. Entonces, los cationes A y B van a ocupar, que en este caso son el magnesio y el aluminio, van a ocupar estos huecos según su tamaño, su carga y su estabilidad electrostática. En la espinela o el aluminato de magnesio, como dije anteriormente, se van a ocupar de la siguiente forma, que el magnesio ocupa los huecos tetraédricos y el aluminio ocupa los huecos octaédricos dentro de la estructura. También cabe resaltar que hay una espinela normal y una inversa. Una espinela normal va a tener una distribución de sitios octaédricos A y sitios octaédricos B. Esto lo voy a presentar en una diapositiva aparte que sigue después de esta. En una espinela inversa, la distribución es diferente. Hay sitios tetraédricos B y sitios tetraédricos A más B. Entonces, la espinela va a ser esta del tipo que es normal. ¿Qué forma tiene la estructura cristalina de eso? Tiene un sistema cúbico, pues con un grupo espacial FD3M. A veces aparece como SD3M o en notación simplificada. Esto significa que esta celda cúbica es totalmente perfecta. Tiene simetría alta, típica de empaquetamientos densos, y es una estructura altamente estable debido a la forma tridimensional tan ordenada de los oxígenos. ¿Qué quiere decir grupo espacial FD3M? Porque así lo digo así, queda como muy en el aire para los que no entienden. Pues este grupo espacial refleja que la red de oxígeno es cúbica centrada en las caras, o CFC. También existe un centrado, presenta rotaciones, inversiones y una operación de deslizamiento D que van a ser propias de la estructura. Y la simetría cúbica no se rompe por los octaedros. No se rompe, porque los octaedros y tetraedros se distribuyen de manera perfecta, periódica y equivalente en todas las direcciones, es decir, en las 3 direcciones que presentan. También podemos decir que esta característica, esta estructura es muy estable. Es muy estable, ¿por qué? Por 3 cositas. Por su empaquetamiento del oxígeno, que es totalmente eficiente. Los cationes se distribuyen de manera que minimizan la repulsión y maximizan la coordinación estable. Y la simetría cúbica reduce las tensiones y acomoda de manera ideal el número de enlaces.
Bien, anteriormente les hablé sobre la espinela normal y la espinela inversa, pero vamos a ampliar un poco más y hacer una comparación entre estas estructuras que se ven en pantalla ahorita mismo. Pues como vemos, el tipo de espinela normal es la estructura que está a mi mano derecha, la que está con colores morado, rojo, verde. Entonces, se ve que los cationes A2 de magnesio, que son los morados, ocupan sitios totalmente tetraédricos dentro de la estructura cristalina. Y los cationes de aluminio, que son los rojos, pues ocupan todos los sitios octaédricos. Pero en la figura a mi mano izquierda, que es la espinela inversa, se va a ver que los sitios tetraédricos están ocupados solo por el hierro 3+, que es el rojo. Y los sitios octaédricos van a estar ocupados un 50-50 de hierro 2+, y hierro 3+. O sea que es un 50-50 de las bolitas rojas y las bolitas grises que vemos. Y la distribución que tiene es totalmente diferente a la espinela normal. Entonces, ¿por qué se da esta distribución y estabilidad distinta dependiendo de cada tipo de espinela? Pues para el aluminato de magnesio de mano derecha, esta estructura para ella es más adecuada o más normal, por decirlo así, debido a su estabilidad electrostática. Es decir, que el magnesio presente en la estructura va a tener baja preferencia por ambientes octaédricos y encaja mejor en ambientes tetraédricos. Y el aluminio 3+, que es el rojo, es muy pequeño y muy cargado, por lo que prefiere octaedros, estabilizando así totalmente la estructura. También en el lado de la espinela inversa, que es el lado de mi mano izquierda, pues él adopta esta estructura por preferencia electrónica que hay entre el hierro 2+ y el hierro 3+. O sea que el hierro 3+ puede ir en tetraedros u octaedros, pero el 2+ prefiere fuertemente a los octaedros. Entonces, para minimizar esas energías, el hierro se va a situar en los octaedros y esto obliga a que la estructura se invierta totalmente. Entonces, cada una, pues, va a presentar propiedades físicas y magnéticas y no importa. Creo que eso lo estaremos hablando y ampliando un poco más adelante en la próxima diapositiva. Propiedades importantes de la espinela. Dentro de estas propiedades vamos a ver más adelante que todas ellas van a estar basadas en su estructura. Básicamente gracias a su estructura, cómo está ordenada cada ion dentro de su estructura, va adquiriendo todas estas propiedades. Tenemos que la primera es que es muy duro en la escala de Mohs, alcanzando un 8. ¿Por qué es tan duro? Esto se debe a que es un entramado muy compacto y tridimensional de iones metal-oxígeno. También porque los tetraedros y octaedros que están dentro de la estructura cristalina comparten esquinas y eso forma una red totalmente rígida. También atribuye los enlaces aluminio-oxígeno que son muy fuertes, ya que estos iones son pequeños y con una alta carga, generando así enlaces muy fuertes y poco deformables. Entonces esta combinación de factores, por decirlo así, produce una alta resistencia a la deformación, por eso alcanza una dureza de 8. Segunda propiedad, es un aislante eléctrico. ¿Por qué? Porque no tiene electrones móviles. En el aluminato de magnesio, todos los iones tienen estados electrónicos llenos o muy estables, o sea, no existen cationes con múltiples estados de oxidación que puedan intercambiar electrones, como se ve en la magnetita, que en el caso del hierro 2 y el hierro 3. Aquí los electrones van a estar fuertemente localizados en orbitales del oxígeno y aluminio. Y a raíz de esto, para mover un electrón entre iones, se necesitaría una gran cantidad de energía, aproximadamente de 7 o 8 electrones voltios, debido a que hay un gran gap electrónico presente. Como resultado de todos estos factores, pues no conduce a electricidad. Es estable a altas temperaturas.
Es un dato muy curioso, pues que la espinela puede soportar más de 2000 grados Celsius, y esto se debe a sus enlaces fuertes, a su red cristalina muy simétrica y compacta, y a que es químicamente inerte. ¿Por qué es químicamente inerte? Pues porque el oxígeno, ahí, el cual es más electronegativo, pues está completamente coordinado, dejándolo con poca reactividad. No se oxida, no se reduce, no reacciona fácilmente con ácidos ni bases a altas temperaturas, nada. Los enlaces fuertes que presenta el aluminio, oxígeno y magnesio, oxígeno, pues van a requerir mucha energía para romperlos, dándole esa estabilidad. La red cristalina, al ser muy simétrica y compacta, soporta la dilatación térmica sin colapsar, distribuyendo las tensiones de manera uniforme, manteniendo la estructura. Como resultado, pues la espinela no se va a descomponer, no va a reaccionar, no se va a fundir fácilmente y va a mantener su forma y sus propiedades. Tenemos también que es transparente. ¿A qué se debe la transparencia del aluminato de magnesio? La transparencia se debe a la gran brecha energética que hay o la banda gap alta, ya que los electrones no hacen transiciones dentro de un rango visible, por eso no absorbe luz visible, sino solamente ultravioleta. También por su estructura muy ordenada y sin defectos grandes, es decir, que carece de centros de absorción, permitiendo que la luz pase sin dispersarse. Y el oxígeno también tiene que ver, ya que él está con orbitales completamente llenos y no acepta electrones fácilmente, es decir, que no va a generar ningún color. Como resultado, el material es ópticamente claro comparado con el zafiro. También vemos que se usa para la creación de láseres y ventanas ópticas. Todo esto es debido a los factores mencionados que producen su transparencia. Y por los mencionados anteriormente, por la dureza, por ser un aislante y por ser muy estable. Entonces, relacionado a la dureza, se crean ventanas ideales para equipos militares, sensores ópticos, cápsulas protectoras, etc., que necesitan ser resistentes a rayaduras. En el caso de los láseres, pues por su gran transmisión desde el UV o ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces esto permite usarlas como ventanas ópticas para láseres y cámaras especiales. Relacionado a la estabilidad térmica y mecánica, que no se deforma ni cambia de color bajo el calor intenso, resiste la energía del láser sin dañarse. Y en cuanto a su alta resistencia química, no se va a corroer, no se degrada en ambientes extremos. Por eso se usa como ventanas para láser de alta potencia, porque como dije anteriormente, resiste la energía láser sin dañarse, a lentes protectores, ventanas de sensores del infrarrojo y domos para radares. Como penúltimo punto, ya para casi cerrar, pues vamos a estar mencionando algunas curiosidades. A mi mano izquierda tiene la perovskita y a mi mano derecha tiene el aluminato de calcio o la espinela. Para la perovskita, podemos decir que este mineral pues le dio un nombre a toda una familia gigante de minerales. O sea, que a partir de la perovskita del titanato de calcio, se le dio el nombre a la estructura ABN3, que es la que hoy se usa para miles de compuestos tecnológicos. Otra curiosidad es que tiene una estructura que lo hace multifuncional. O sea, que aquí salen a relucir las diferentes propiedades que tiene y dependiendo de las propiedades tiene múltiples usos. Otra curiosidad, pues que la perovskita también se encuentra naturalmente en meteoritos. Muchos estudios han pues demostrado que la perovskita se puede encontrar en condritas, indicando la formación de ambientes con altas temperaturas en el espacio. Ahora, en el caso del aluminato de magnesio o la espinela, pues podemos decir
que es uno de los materiales cerámicos más perfectos. También está la curiosidad que esta pues se usa para lentes infrarrojos que no se empañan. Podemos decir también como curiosidad que es químicamente casi inatacable, o sea que presenta una resistencia a absolutamente todo: ácidos, bases, temperaturas extremas, radiación UV, sin perder la transparencia, o sea, nada le afecta a ella. Como último punto, más adelante en la próxima diapositiva vamos a estar viendo por qué es importante en la orgánica ver estas estructuras. Como último punto, para finalizar, pues la importancia de estas dos estructuras, la perovskita y la espinela, en la química inorgánica. Pues estas estructuras son fundamentales en la química inorgánica porque nos permiten entender cómo la forma en la que se acomodan los iones dentro de un sólido van a determinar sus propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, mecánicas. Entonces, en los estudios de la química orgánica, se analizan los parámetros como el tamaño del ion, la coordinación, la simetría cristalina, distribución de cationes, qué distorsiones hay en la red, que son medidas claves para predecir o diseñar materiales con funciones específicas. Entonces, gracias a estas dos estructuras, se han podido desarrollar y aplicar materiales avanzados como celdas solares, sensores, catalizadores, cerámicas resistentes, baterías, superconductores y dispositivos ópticos. En pocas palabras, podemos decir que la perovskita y la espinela son importantes porque van a servir como modelos para estudiar la relación que hay entre la estructura y la propiedad y sirven como plataformas reales para crear nuevos materiales funcionales dentro de la química inorgánica moderna. Muchas gracias.